Paz y bien para todos. Nosotros siempre el miércoles de ceniza, con esta fecha con la que iniciamos estos 40 días, esta práctica de oración, de ayuno, de limosna, ya lo vamos a ver desde el texto del Evangelio según San Mateo en el capítulo 6, o sea, desde el Sermón de la Montaña, que es lo que nos invita a la Iglesia desde documentos del magisterio de la Iglesia, desde lo que nos dice la doctrina de la Iglesia, tanto en la historia como en los doctores y en sus grandes santos, de la mejor manera que nosotros podemos vivir este tiempo. Este tiempo se llama un kairos, o sea, es un tiempo de Dios. El kairos es diferente al tiempo de cronos. Cronos es el tiempo que nosotros medimos, el del reloj, el del calendario. El kairos es el tiempo de Dios. Y la cuaresma es un tiempo de Dios. Es un tiempo muy especial para que nosotros, bueno, escuchemos el texto tan especial que siempre leemos todos los años, que es tomado del capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Es el Sermón de la Montaña. O sea, son las indicaciones, es el contenido programático de nuestro Señor Jesucristo. Dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagáis limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, solo para que la gente los vea. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido, Él te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos, como los hipócritas, que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que están ayunando. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al comenzar yo les compartía que vamos a ver estas tres prácticas cuaresmales desde lo que dice la Santa Iglesia. Cada una de estas prácticas cuaresmales, si nos damos cuenta y la miramos con detalle, implican una renuncia. Y cada una de esas renuncias también tiene varias aristas que lo vamos a ver una por una. La primera de la que se nos habla, ¿cuál es? La limosna. Acá tenemos que hacer nosotros la diferencia, o sea, asumamos lo que es la limosna en tiempos de Jesús, no lo que nosotros tenemos pensado por limosna, sino el texto sagrado, desde el mismo texto de Mateo 6, porque para los hebreos ellos tenían muy bien diferenciado lo que era la ofrenda, el diezmo, la primicia y la limosna. De hecho, en el templo, allá en el gran templo de Jerusalén, habían diferentes urnas, y cada una de estas urnas eran ellos tan cuidadosos que incluso para, ojo la palabra, para la ofrenda tenían el destino de la ofrenda. O sea, se acercaban, ahí estaba la urna y la urna decía: la ofrenda es para el aceite, esta ofrenda es para los pobres, esta ofrenda es para, bueno, y así venían diferentes, para las viudas incluso había una. Estoy hablando de la ofrenda. Lo que nos está pidiendo nuestro Señor Jesucristo para este tiempo cuaresmal no es una ofrenda, eso ya está establecido. Lo mismo el diezmo, ya está establecido. Aunque algún día hablemos del diezmo, porque nuestro Señor Jesucristo fue muy tajante frente a este tema. De hecho, Él nunca habló del diezmo, solo 2 veces, y no lo presentó como una buena práctica. Eso es una tradición veterotestamentaria, una tradición judía del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, para los cristianos, nuestro Señor es muy fuerte cuando habla del diezmo. Están las primicias también, libro de Levítico y libro del Deuteronomio, pero también está limosna.
¿A qué se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando Él habla de la limosna? La palabra limosna, desde la misma etimología en griego, pues Mateo es escrito en griego, entonces viene de la misma raíz de la palabra misericordia. Misericordia y limosna están muy unidas. ¿Y a quién se tiene que orientar esa limosna que se nos pide a nosotros en este tiempo de Cuaresma? A los pobres, a los empobrecidos. Yo les compartí ahorita que cada una de las prácticas cuaresmales implica una renuncia. ¿Cuál es la renuncia que nosotros asumimos haciendo la limosna? Es privarnos de nuestros bienes, privarnos de lo monetario, de lo pecuniario, para entregárselo directamente y ojalá sin intermediario a los pobres. Así la limosna va a ser mucho más fructífera. Así la limosna realmente nosotros la vamos a vivir de una manera como nos pide el Evangelio. Porque girarle un cheque a una fundación, eso es muy sencillo. Hacer una transferencia a una organización, a una ONG, a una fundación, a X, es muy sencillo. Qué diferente. Digamos, en este tiempo, estamos comenzando el mes de marzo. Yo estoy seguro que en este momento hay muchos niños que han comenzado su escolaridad que todavía no tienen los útiles escolares. Vean ustedes en las calles cuántos niños están en las calles, sobre todo de colegios distritales, que tienen el uniforme del año pasado. Y un niño va creciendo muy rápido. O sea, qué bonito que nosotros pudiéramos vivir una limosna directamente con la persona, con el pobre, con el empobrecido. Si es un niño, si es la niña, si es una familia que no tiene que comer, llevarles al mercado, compartir con ellos. O sea, la limosna tiene ese gesto que es casi una acción personalizada que nosotros tenemos que vivir. Y ahí vamos a estar viviendo el espíritu de lo que se nos pide para esta Cuaresma. Entonces, primero, la limosna de manera personal y especialmente ¿con quién? Con los empobrecidos, con nuestros pobres. Y ahí entran todos, ¿no? Los de las obras de misericordia, Mateo 25:31. Ahí entonces está el hambriento, el sediento, el forastero, el que está en prisión, el que está en el hospital, el desnudo, o los que nos hablan también los documentos del Episcopado Latinoamericana. Aparecida nos da nuevos rostros sufrientes de ese Cristo. Nos habla del enfermo terminal, nos habla del habitante de calle, de las mujeres cabezas de familia, del indígena, de tantas personas que sufren discriminación. Primera práctica, la limosna. La segunda, nos dice el texto, el ayuno. En el tema del ayuno, el Código de Derecho Canónico lo establece muy claramente. Código de Derecho Canónico, numeral 1200, canon 1249 al canon 1253. Y acá vamos a encontrar la definición de ayuno. Yo he escuchado muchos predicadores, muchos catequistas que hablan que el ayuno, y realmente lo es, una privación. Y sí, entonces he escuchado que dicen ayunemos algo de televisión a los que fuman, ayunemos el cigarrillo, a los que hablan, ayunemos de las habladurías, del chisme. Es válido totalmente, sí es válido, pero no es lo que nos dice la Iglesia. Esto no es lo que está en los documentos del magisterio. Cuando en el Código de Derecho Canónico se nos habla del ayuno, se hace la diferencia dentro de las prácticas cuaresmales de lo que es el ayuno y la abstinencia. Es más, el derecho canónico establece que solo se nos pide a nosotros mayores de 14 años 2 días de ayuno. Ojo, diferente a la abstinencia. Los 2 días de ayuno son el miércoles de ceniza y el viernes santo, que se recomienda también los viernes penitenciales, que son todos los viernes del tiempo de Cuaresma. Pero para los viernes hay otra práctica según el derecho canónico, que es la abstinencia. Diferencia entre ayuno y abstinencia. Primero, el ayuno, la misma palabra lo dice. Tiene la misma raíz, la misma etimología de la palabra desayuno o ayuno. Es la misma raíz, o sea, es no consumir alimentos. O sea, es no desayunar. Y es el primer alimento del día, que se recomienda hasta el mediodía. Algunas personas lo hacen todo el día. Grandes místicos lo hacían durante muchos días. Bueno, acá hay que tener todas las recomendaciones que nos prescriben nuestros médicos. Pero el ayuno como tal, como nos lo pide la Iglesia Católica, es no consumir. Nos dice la Iglesia, todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina a hacer penitencia. Sin embargo,
para que todos se unan a alguna práctica común de penitencia, se ha fijado unos días penitenciales en los que se dediquen a los fieles de manera especial a la oración, realicen obras de piedad y de caridad y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones y sobre todo observando el ayuno y la abstinencia a tenor de los cánones siguientes. Canon 1251 nos habla: en la Iglesia Universal son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y especialmente los viernes del tiempo de Cuaresma. Todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad especial. Ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y el viernes santo. La ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido ya 14 años. La de ayuno a todos los mayores de edad, o sea, en Colombia mayores de 18 años, hasta que hayan cumplido 59 años. Eso es lo que nos recomienda la Iglesia. O sea, privémonos. Pero toda renuncia debe ser oblativa, debe tener un sentido. Así como lo veíamos en la limosna, que entonces yo me privo de algo para entonces esa limosna, ese medio, ese dinero, ese bien que yo voy a entregar, entonces es una renuncia que yo hago en función de alguien. El ayuno también se une directamente a esta práctica. O sea, si yo me estoy privando de los alimentos los viernes de abstinencia o el miércoles de ceniza y el viernes santo, que son los días que se nos obligan esos dos, entonces lo que yo no estoy consumiendo, ¿qué lo estoy haciendo? Hay uno de los prefacios del tiempo de Cuaresma que nos habla precisamente de eso. Nos dice que entonces con lo que nosotros nos privamos, poder compartirlo con los demás. También qué sentido tiene poder yo identificarme y asociarme a tantas personas que en todo el mundo, pero también especialmente en nuestro continente, pasan tanta hambre. Ustedes quedarían impresionados. La cantidad de personas que en estos países de América Latina solo tienen un alimento al día o 2 alimentos al día. Hay personas para las cuales el ayuno no se convierte en una práctica penitencial, sino ya se ha convertido en un estilo de vida. Obviamente, muy diferente al ayuno que muchos hacen por dieta, que eso ya es totalmente diferente. Llevamos la limosna y el ayuno. En el texto que leíamos de Mateo 6, se hace una advertencia, pero ya vamos a ver la advertencia. Hablemos de la oración, de cuál es la oración cuaresmal, y hablamos de la advertencia muy fuerte que nos hace nuestro Señor para este tiempo de Cuaresma. Démonos cuenta en el texto sagrado, cuando el Señor nos habla de la oración, hay muchos tipos de oración, pero la oración cuaresmal que nos pide la Iglesia y que nos pide Cristo directamente en Mateo 6, ¿qué tipo de oración es? La oración personal. Por eso, como comienza el texto, cuando vayas a orar, entra en lo secreto, en lo escondido. No se está hablando de la oración comunitaria, que es totalmente necesaria y válida, de, tantos tipos de oración que nosotros tenemos, no. El año pasado, en el mensaje cuaresmal, su santidad el Papa Francisco profundizó muchísimo en la oración. ¿Y él qué tipo de oración nos hablaba? ¿A dónde nos tiene que llevar la oración? Precisamente a un desierto. Esa es la Cuaresma. O sea, nosotros cuando vimos estos 40 días nos identificamos y asociamos a lo que vivió nuestro Señor Jesucristo 40 días en el desierto después del bautismo, que también fueron 40 años en el desierto del pueblo de Israel, peregrinando desde la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Yo les decía que cada una de las prácticas cuaresmales implica una renuncia. ¿Cuál es la renuncia que estamos haciendo en la oración? Yo creo que es la más fuerte, incluso más difícil que la de la limosna o que la del ayuno, porque la renuncia a la oración es renunciar a mi voluntad, para entonces decirle al Señor, como cuando hacemos el Padre Nuestro. De hecho, el texto que acabamos de leer, no leemos el Padre Nuestro, está en la mitad de lo que leímos. O sea, ahí nos saltamos todos los versículos que son el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro, ¿qué decimos nosotros? Hágase, Señor, según tu voluntad. Esa es la oración cuaresmal. Cumplir la voluntad del Padre. Hacer lo que Él quiere, más bien hacer, a que nosotros hagamos lo que Él quiere. Pero entonces es necesaria una intensa vida de oración para identificar qué es, cuál es la vocación, cuál es la misión, cuál es el envío que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas.
por eso la oración, ¿cómo? Se nos pide oración en secreto, oración en silencio. ¿Cómo es nuestra oración personal? ¿O solo nos limitamos a la oración comunitaria? En las 3 prácticas cuaresmales, que implican renuncias, también hay unas advertencias. ¿Cuál es la advertencia que es común en las 3? No ser como los hipócritas. Y el Señor lo describe muy claramente. Y se lo dice también de frente a los fariseos. No hagan como los fariseos que en el templo buscan los primeros puestos o que se paran en las esquinas de las plazas para que la gente los vea, o cuando dan limosna en las calles, entonces tocan la trompeta para que la gente les agradezca. No, ese no es el tipo. O cuando hacen ayuno desfiguran su cara. Todo lo contrario. Esa es la hipocresía. Que entonces, ¿qué es la hipocresía? Es la falta de coherencia entre lo que yo siento, entre lo que yo pienso, lo que yo hablo y la manera en que actúo. Cuando no hay coherencia y una relación estrecha entre esas 4 realidades, es que nosotros caemos en la hipocresía. Entonces, el fariseo o el cristiano que de pronto está dando limosna es para que la gente lo vea, entonces sí, hay una acción que es la limosna, pero su pensamiento y sus sentimientos son totalmente diferentes al deseo y a lo que nos pide la iglesia para estos días. Por eso, ¿cuál es la constante en las 3 prácticas? Hacerlo en secreto, hacerlo en secreto, no para que la gente los vea. Ese es ya, si tenemos el reconocimiento de los demás o si tenemos el aplauso, pues esa va a ser la recompensa. En cambio, ¿cuál es la recompensa a la que nosotros esperamos? ¿La recompensa de los hombres en el aplauso? Pues estamos esperando o deseamos la de Dios, la de Él que ve lo que sucede en secreto, Él nos recompensará. Vivamos esta práctica cuaresmal, vivamos estos 40 días de manera intensa, con la mirada fija en el crucificado y también en el resucitado. Bendiciones para todos. En estos días voy a seguir subiendo material para que sigamos viviendo intensamente este tiempo de Cuaresma.